Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Muchas gracias. Me siento feliz, dichoso de estar compartiendo con ustedes en esta hora. Y muy contento de estar aquí. Vamos a pasar a 4 días maravillosos estudiando la palabra de nuestro Dios. Tal como dijo el hermano Ramiro, venimos llegando de una gira. Estuvimos en la hermosa República de Argentina, predicando en varios lugares y compartiendo con los hermanos allá. El Señor dio mucho fruto a este esfuerzo evangelístico y fueron más de 50 almas que se bautizaron entregando su vida a Cristo Jesús. Por eso nos sentimos muy contentos. El día de hoy vamos a iniciar un estudio que lleva por título Los pilares de nuestra fe. Los pilares de nuestra fe. Y el tema de esta noche, ese es el que acabo de decir, es el título de la serie que vamos a dar. En total van a ser, son 5 temas. Esta noche, mañana, jueves, el viernes, el tercero, sábado por la mañana, el cuarto tema, y sábado por la tarde, a las 5 de la tarde, será el último tema de la serie. El tema de esta noche lleva por título La fe adventista, una fe singular. Singular quiere decir especial, diferente, muy especial, singular. Y vamos a ver por qué le pusimos este título al tema de hoy. Nuestro Señor Jesucristo estuvo 33 años y medio en esta tierra. Él, dice la Escritura, que vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. El pueblo escogido de Dios, la iglesia, a quien Dios le había dado tanta luz, tanto conocimiento, le había dado, primero los había sacado de Egipto, haciendo grandes milagros y prodigios, los había traído por el desierto y los introdujo en la tierra prometida. Pero el pueblo a lo largo de la historia fue desobediente a los mandamientos de Dios. Habían escuchado la promulgación de la ley de boca de Dios directamente desde el monte Sinaí con voz tronante, y sin embargo, a lo largo de la historia el pueblo de Dios fue desleal a ese pacto de salvación que Dios había hecho con ellos. Y cuando Jesús vino a esta tierra, lo rechazaron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Por casi 4000 años. Los fieles hijos de Dios
habían estado esperando la venida del Mesías, del Salvador prometido. Y qué tristeza que cuando Él vino no lo reconocieron, y no lo reconocieron porque se dejaron guiar por los líderes religiosos de su época. Los escribas, los fariseos, los sacerdotes, se sintieron amenazados por este hombre que venía predicando la verdad y influyeron sobre el pueblo para que el pueblo rechazara a Jesucristo, el enviado de Dios, como Mesías. No solamente lo rechazaron, sino que también lo crucificaron, cumpliendo obviamente las profecías que estaban dichas sobre el Mesías. Jesús resucitó de los muertos, ascendió al cielo, y el día de Pentecostés envió una señal grande a su pueblo, a los fieles. 120 estaban reunidos en el aposento alto y vieron el derramamiento del Espíritu Santo. Podríamos decir que ese fue el comienzo de la iglesia cristiana. Claro, los 120 reunidos eran todos judíos y eran el remanente fiel que había quedado de la nación escogida. Por eso la iglesia cristiana está establecida sobre el fundamento de la, si le podemos llamar la religión o la iglesia judía. Cristo era judío, hijo de una madre judía. Los apóstoles, los 12 apóstoles de Jesús, eran de la nación judía. Y los 120 reunidos el día de Pentecostés, todos eran de origen judío, creyentes en el único Dios verdadero. Y del judaísmo heredamos nosotros la ley de Dios, heredamos las sagradas escrituras escritas en hebreo, el Antiguo Testamento. Heredamos el culto, la manera de adorar a Dios. El apóstol Pablo lo pone de esta manera en el libro de Romanos. Y estoy dando una pequeña introducción para llegar a la fe adventista. Ahora estamos hablando de la fe judía. Luego seguimos con la fe cristiana y finalmente vamos a ver la fe adventista. ¿Y por qué tenemos esa fe? En el libro de Romanos, en el capítulo 9, nos dice el apóstol, comenzando en el versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué estaba tan triste y tan adolorido el apóstol Pablo? Porque deseara, versículo 3, deseara yo mismo ser anatema. Anatema quiere decir maldito. Separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas. Fíjense, Pablo dice, me duele tanto
tanto mi corazón por mi pueblo, por los que son mis parientes según la carne, los israelitas. Tanto los amo que preferiría, dice él, yo perderme, estar separado de Cristo, si de alguna manera pudiera hacer entender al pueblo judío el error tan grande que cometió y que se arrepientan. Sigue diciendo, los israelitas, versículo 4, de los cuales son la adopción. La adopción quiere decir que Dios los adoptó como sus hijos, como pueblo especial. La gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que de los israelitas, de la nación de Israel, adoptamos o heredamos todo esto que acabamos de leer. La adopción, la gloria, el pacto, los 10 mandamientos, la promulgación de la ley, la manera como adoramos, el culto, todas las promesas bonitas de la Biblia, el libro de los Salmos y todas las demás promesas que están en los libros de los profetas. Eso lo heredamos de los israelitas. También los patriarcas, la historia de los grandes hombres de fe, como Enoc, como Noé, como Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas. Todos ellos eran del pueblo israelita. Por eso Pablo está tan triste y le duele tanto el corazón, porque por tanto tiempo esperaron la venida del Mesías y cuando vino no lo reconocieron. Lo mandaron a matar. Entonces, el día de Pentecostés, cuando Jesús fue entronizado en el cielo, se sentó a la diestra del Padre, envió el Espíritu Santo para mostrar que todavía Dios estaba con aquel grupo que se mantuvo fiel. Le podríamos llamar el remanente de Israel. Los que quedaron, el remanente de Israel. Y Dios envía su Espíritu Santo sobre ellos para mostrar que Dios no los abandonó. Al contrario, esos pocos 120 personas eran el pueblo de Dios ahora en esta tierra. Y uno dice, pero ¿cómo? La nación entera fue despreciada, hecha a un lado. Allí mismo en Romanos, en el capítulo 11, dice el versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿A su pueblo, el pueblo de Israel? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Fíjense la pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No, dice, porque yo soy israelita, y si Dios hubiera desechado a todos los israelitas, pues yo no sería hijo de Dios, pero yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y cuando él dice la tribu es porque cuando el pueblo de Israel cayó en apostasía adorando ídolos, las 10 tribus del norte, eran 12 tribus, las 10 tribus del norte escogieron a otro rey, no la descendencia
de David, como Dios había prometido que iba a durar para siempre, sino escogieron a otro rey, a Jeroboam. Y lo primero que hizo Jeroboam fue edificar 2 becerros de oro, uno en Betel y el otro en Samaria, y el pueblo se fue tras los ídolos, quebrantando el pacto de Dios. 10 tribus se hicieron idólatras y finalmente fueron llevadas al cautiverio. Y nomás quedaron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y Pablo dice, yo soy de los que nos mantuvimos fieles, de la tribu de Benjamín. Y sigue hablando acerca de cómo el pueblo apostató. Dice, versículo 2, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿No sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? ¿Quién era Elías? El profeta en los días de qué rey? En los días del rey Acab. Y el rey Acab, de todos los reyes de Israel, fue el peor de todos. Llevó al pueblo a la apostasía, a la idolatría. Dice que no hubo ningún otro tan terriblemente malo como él. Tanto así que Dios levantó al profeta Elías y Dios hizo un gran milagro sobre el monte Carmelo, haciendo descender fuego del cielo. Lo mismo que pasó el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan que cayeron llamas de fuego sobre los fieles? Eso pasó con Elías. Y dice, como Elías, versículo 2, invoca a Dios contra Israel. Imagínense qué tremendo. Elías, el profeta de Dios, invoca a Dios contra Israel. Es decir, Señor, mira cómo está tu pueblo, destrúyelo. Que el mismo profeta de Dios invoque a Jehová contra Israel. Versículo 3, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran a mí matarme. Estaba grave la situación. La nación escogida se había ido tras los ídolos, los altares para adorar al Dios creador de los cielos y de la tierra estaban derribados. Los que querían ser fieles a Dios los mataban. En la historia de Elías está como la esposa de Acab mandó a matar a todos los que al Dios verdadero. Y Abías, un siervo de Acab, que era fiel, pero se tuvo que quedar callado si no lo mataban a él, escondió a los fieles de Dios en cueva y les pasaba pan y agua para que no se murieran, porque si salían los mataban. Aún a Elías lo anduvo persiguiendo el rey Acab y buscándolo por todas partes. E hizo jurar a todas las naciones de alrededor que no lo habían escondido. Porque lo querían matar. Por eso él dice, me he quedado solo. Y también a mí me quieren quitar la vida, Señor. Versículo 4. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal.
7,000 que no han apostatado, que no adoraron al falso dios Baal. Versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Se acuerdan de lo que venimos leyendo antes de llegar a la historia de Elías? Pablo dice, ¿desechó Dios a su pueblo? No. Dios no desechó a su pueblo. Al contrario, el pueblo lo desechó a él. El pueblo lo desechó a él. Lo mismo que hicieron con Cristo cuando vino. Él vino y hasta lloró sobre Jerusalén. Dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recoger a tus hijos debajo de mis alas, como la gallina recoge a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Qué triste. Jesús les contó una historia, una parábola, pero muy cierta. La podemos buscar en el Evangelio según San Mateo, en San Mateo capítulo 21. Dice el versículo 33 en adelante. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó con un vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando Jesús comenzó a contar esta historia, ellos inmediatamente identificaron la historia, porque en el libro de Isaías, en el capítulo 5, está esta misma historia, un hombre que plantó una viña, la cercó, cavó en ella un lagar, edificó una torre. Pero en Isaías dice que la viña es el pueblo de Israel. Si quieren chequearlo, está en Isaías, en el capítulo 5. Dice el versículo 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado, la había despedregado, había plantado vides escogida, había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar. Ahí está la misma historia. Esperaba que diese uvas, la viña que plantó, pero dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no le haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será pisoteada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Crecerán el cardo y los espinos y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Eso es lo que pasó con la nación escogida. ¿Qué fue lo que Dios no hizo? Jesús toma esta misma historia y ahora le agrega algunos detalles más a la historia.
Vamos de vuelta a Mateo capítulo 21. Dice el versículo 34. El 33 ya lo leímos, donde decía de la viña, ¿verdad? El 34 dice, y cuando se acercó el tiempo de recoger las uvas, los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen los frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Los siervos que el padre de familia mandó, el padre de familia es Dios. Y los siervos son sus profetas que les mandó a la casa de Israel a amonestarlos. Pero en lugar de hacer caso, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Versículo 36. Envió de nuevo otro siervo, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Más profetas les envió. Primero les envió los profetas antes del cautiverio. Y fueron desobedientes, rebeldes a Isaías. Lo metieron en un tronco hueco y lo cortaron en pedazos. A Jeremías, el rey, agarró el rollo de la profecía de Jehová y lo quemó delante de él en el fuego y lo metieron a él en una fosa para que se muriese, en un pozo vacío. Eso fue lo que hicieron a otros, apedrearon. Después del cautiverio les mandó más profetas todavía. Ezequiel, Daniel, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Miren cuántos profetas le mandó. ¿Y qué hicieron? Lo mismito con ellos. Fíjense lo que ya Jesús les había dicho en San Mateo, en el capítulo 5 y en el versículo 11. Ahora regresamos a la historia, pero dice en Mateo 5, versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Igualito hicieron con los profetas. Y en otro versículo allí les dijo, ¿a cuál de los profetas no persiguieron y mataron vuestros padres? Siempre el pueblo ha sido rebelde al mensaje de Dios. No quiere obedecer, no quiere, y se enoja con los que le traen el mensaje. Volviendo a nuestra historia, Mateo 21. Versículo 36, envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y finalmente, 37, les envió ¿a quién? A su propio hijo, diciendo, ¿tendrán respeto a mi hijo? 38, mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Estamos entendiendo la historia que contó Jesús? Y eso la contó antes que todavía le hubieran asesinado, que le hubieran crucificado. Ya les dijo, él sabía lo que venía.
Pero también ellos entendieron que la historia de la viña estaba hablando de la casa de Israel, de la nación judía. No más que ahora les agregó, les envió a su hijo. Eso no estaba ya en Isaías porque todavía Jesús no había venido, pero ahora Jesús estaba con ellos. Versículo 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, preguntó Jesús, ¿qué hará con esos labradores? Y ahora ellos responden. Versículo 41, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Cuando fueron a edificar el templo, la piedra angular la hicieron a un lado porque no encontraban dónde iba. La desecharon y era la piedra angular. El Señor hizo esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Es decir, ustedes también desecharon la piedra angular del pueblo de Dios, que era el Hijo que Dios les envió. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El reino de los cielos será quitado de vosotros. Y ahora sí ya les dijo de vosotros directamente. Ellos eran el pueblo de Dios, eran los que anunciaban el reino de Dios. Y Jesús les dice, se les va a quitar el reino de Dios y va a ser dado a otros, a los gentiles, ya no a los judíos. Versículo 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba ¿de quién? De ellos. Eso fue lo que pasó. Entonces, no fue que Dios los desechó. Ellos desecharon a Dios y mataron a su propio Hijo. Y ahora Dios le da el reino de los cielos a otros, a los gentiles. Volviendo al texto de Romanos, en el capítulo 11 que ya leímos, decía en el versículo 5, así también, aún en este tiempo, decía Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Es decir, de toda la nación judía, quedó un remanente. Igual que con Elías. 7,000 que no han doblado la rodilla delante de Baal. Ahí estaba el remanente. Remanente quiere decir lo que queda, lo que permanece fiel, lo último que queda. Pero la idea del remanente incluye también que el remanente es semilla para una nueva cosecha. Cuando usted siembra un campo y recoge todos los frutos, si los vende todos o se los come todos, no tiene para volver a sembrar. Por eso el sembrador inteligente guarda
lo que queda, el remanente. No lo corta todo, deja para tener semilla que madure completamente y esa la usa para volver a hacer una nueva siembra. La idea del remanente siempre incluye que va a haber una nueva siembra. Lo que queda, el remanente, sirve para comenzar de nuevo la siembra. Y así, de la nación israelita, del pueblo escogido, Dios guardó un remanente, dice el apóstol Pablo. Y ese remanente, de allí comenzó la iglesia cristiana. 120 sobre quienes vino el Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés se bautizaron 3.000 almas. Gracias. 3.000 almas se bautizaron. Y fue el remanente que quedó de la nación de Israel. Y unos añitos más tarde, la nación entera fue destruida. La ciudad de Jerusalén fue quemada, el templo fue quemado. Y los judíos que quedaron con vida fueron esparcidos por todas partes de la tierra, del mundo entero. Fueron llevados cautivos a todas las naciones. Pero el remanente fiel que quedó, los que habían creído en el Mesías, comenzaron a proclamar que Jesús era el Mesías que Dios le había prometido. Él era la simiente de Abraham. Él era el descendiente de David. Y el que vino a levantar la casa de David otra vez. Y gracias a ese remanente fiel, ustedes y yo somos parte ahora del pueblo escogido del Señor. Ahora vean, esa iglesia que comienza con un remanente, con la nueva semilla que Dios se guardó de la nación judía, esa iglesia que se funda el día de Pentecostés en adelante va a seguir proclamando la verdad para esa generación. Y la verdad presente para esa generación era que Jesús era el verdadero Mesías. Pero hermanos, es muy triste lo que les tengo que contar. Así como Pablo se dolía y le dolía su corazón y estaba en continuo dolor de pensar lo que había pasado con la nación judía. Y decía él, yo preferiría ser anatema, separado de Cristo, si pudiera salvar a algunos de mis parientes según la carne, que son los israelitas. Pero la iglesia cristiana que entró pura después de la resurrección y la ascensión de Cristo, con los apóstoles predicando la verdad, les pasó igual que a la nación judía. También se volvieron tras los ídolos. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser? Es triste la historia. Es triste. La iglesia cristiana apostató. Al principio eran perseguidos, los judíos los odiaban. ¿Se acuerdan que el mismo Pablo era uno de los perseguidores de los cristianos? Él mismo los mandaba a matar. Pero después Pablo se convirtió y se unió. El perseguidor llegó a ser perseguido y terminó decapitado por predicar el evangelio.
Hubo muchos mártires al principio. Los perseguían los judíos. Fíjense, de los 12 apóstoles, bueno, uno se ahorcó, que fue Judas, pero se nombró otro en su lugar para que hubiese 12 testigos de la resurrección de Cristo. Pero de esos 12, solo uno de los 12 murió de muerte natural. El apóstol Juan, el que escribió el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis. Él murió con 100 años de edad. Todos los demás apóstoles murieron de muerte violenta, asesinados por predicar el Evangelio. Unos en manos de judíos, otros en manos de enemigos del Evangelio y otros en manos de los romanos, como el apóstol Pablo o como el apóstol Pedro, que Nerón lo mandó a matar. Todos. Y Juan no es que no lo mandaron a matar. Lo echaron en una caldera de aceite hirviendo. Pero Dios le preservó la vida al discípulo Juan. Tanto así que el jefe de la guardia, que lo habían echado en la caldera ardiente, imagínense, una caldera tan grande que le puedan echar una persona adentro, pero de aceite en ebullición. Si nomás uno mete el dedo en el aceite caliente y como quema y duele. Ahora imagínense, lo echaron entero a él. Cuenta la historia que al echarlo a él, el aceite hirviendo saltó para afuera de la caldera y murieron varios de los soldados que lo habían echado adentro. Lo mismo que pasó con el horno de fuego, ¿se acuerdan con Daniel? Que los que lo echaron, no Daniel, pero los 3 compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, los que los echaron al horno de fuego, el calor los quemó a ellos y cayeron muertos. Así pasó con el apóstol Juan. Pero el jefe, el centurión, el jefe de la guardia, cuando vio el milagro, dijo, no, hay un Dios que salvó a este hombre. Yo quiero saber por qué Dios lo salvó. Y ese hombre llegó a convertirse por el testimonio de Juan. Pero volviendo a nuestra historia, al principio los cristianos fueron terriblemente perseguidos. El diablo quería extirparlos de la faz de la tierra. No quería que quedase ni uno. Pero cada vez que morían los cristianos, se convertía más y más gente. Al ver el valor de ellos, como el hombre, el capitán de la guardia que mandó a echar a Juan en la caldera, se convirtió. De cada vez que moría un mártir, salían 100 que creían ahora en Cristo. Y el diablo no pudo. Uno de los escritores, de los historiadores de la iglesia de los primeros siglos, se llamaba Tertuliano, escribió: la sangre de los mártires es semilla. Más riegan la sangre, más se riega el cristianismo. No pueden acabar con él. Ni el diablo con todas sus huestes pudo extirpar a la iglesia que el Señor levantó, porque había una promesa y el diablo se topó con esa promesa de protección. Miren lo que dijo el Señor Jesús en San Mateo, en el capítulo 16, versículo 8. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la declaración de Pedro, edificaré mi iglesia, dijo Jesús. La declaración de Pedro fue:
Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, esto no te lo ha dicho carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca de que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, el Cristo, edificaré mi iglesia. Pero como dice el versículo 18, las puertas del Hades, la muerte, no prevalecerán contra ella. Alabado sea el nombre del Señor. La promesa del Señor fue, no la van a poder destruir. Ni el mismo diablo con todas sus huestes iba a poder acabar con la iglesia del Señor. Cuando el diablo vio que no los podía ni exterminar ni callar, porque más los perseguía y más los destruía, más se regaban. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Cambió de táctica y dijo, ¿no puedes contra ellos? Únete a ellos. Y el diablo cambió de táctica y decidió infiltrar la iglesia y corromperla, porque cuando el pueblo de Dios se aparta de la obediencia a los mandamientos de Dios, no hay que maldecirlo. La maldición viene sola. ¿Se acuerdan? Cuando el pueblo de Israel estaba acampado allá en Baal Peor, y el rey Balac mandó a llamar al profeta Balaam para que los maldijera. ¿Recuerdan la historia? Balaam era el que iba en el burrito y lo golpeaba. No voy a contar la historia de él, pero la escritura dice que Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no había en ellos iniquidad. Entonces, ¿qué hizo Balaam? Abrió su boca y en lugar de salir maldición, salió bendición. Y el rey que le había pagado en oro para que los venga a maldecir, se enojó y le dijo, te pagué para que los maldigas y tú ahora los vienes a bendecir. Y él dijo, mi señor, no puedo, Dios los bendice y yo no puedo maldecirlos. Pero entonces ideó un plan. Vamos a hacerlos pecar contra Dios. Vamos a hacerlos que adoren los ídolos y que forniquen. Todo eso está en el libro de Números, en el capítulo 25, no lo vamos a leer ahora. Les recuerdo la historia. Y entonces hicieron que las madianitas, porque Balac, el rey, era rey de los madianitas, mandara a las mujeres para hacer pecar al pueblo de Israel y llevarlo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a adorar los ídolos de Canaán. Y hermanos, lo que no había podido hacer ni Balaam, que era maldecir al pueblo, la maldición vino sola. Porque Dios no puede proteger cuando su pueblo desobedece. Y así exactamente hizo el diablo con la iglesia cristiana. Como no podía destruirlos ni maldecirlos, los infiltró, los hizo pecar, los llevó a la idolatría. No tengo tiempo de contar la historia en esta noche, pero muchos de ustedes ya la conocen. Después de terribles persecuciones, la última de las persecuciones de los emperadores romanos fue la de Diocleciano. Duró 10 años, murieron más de 1 millón de cristianos
en esa persecución del Imperio Romano. Pero después de eso vino un nuevo emperador. Y ese nuevo emperador se llamaba Constantino. Y Constantino fue el cristiano infiltrado. Él era pagano, pero decidió unificar su imperio y fusionar las dos grandes religiones del Imperio Romano, porque el cristianismo había crecido tanto que ahora era una religión fuerte en el Imperio Romano, regado por todo el Imperio Romano. Y la otra religión que tenían por siglos era el paganismo, la adoración de los dioses romanos, el dios Júpiter, Saturno, el dios Marte, el dios de la guerra, la diosa Afrodita, la diosa del amor, etc. Todos esos dioses falsos. Y entonces Constantino idea el plan: vamos a unirlos. Y así comienza a entrar la transgresión a la ley de Dios entre el pueblo, entre la iglesia cristiana. Miren, hermanos, es muy triste. Constantino paró la persecución. Dijo, no, aquí en nuestro imperio romano no más se va a perseguir. Ahora va a haber libertad de culto. Para el que quiera ser cristiano, que sea cristiano, el que quiera ser pagano, pagano, pero no se va más a perseguir a nadie. Y los cristianos estaban tan felices porque ya no los iban a matar. Y en agradecimiento al edicto de tolerancia religiosa que dio Constantino, aceptaron esa unión con la política. Y los templos paganos se convirtieron en templos cristianos. Y los ídolos, los dioses romanos, se convirtieron en santos católicos. Y así el paganismo entró en la iglesia cristiana. Es una historia muy interesante, la pueden leer en el libro El conflicto de los siglos, en el capítulo 3, una era de tinieblas espirituales. ¿Cómo se infiltró la iglesia cristiana? Ahora, no debe sorprendernos. ¿Se acuerdan nuestra lectura bíblica de esta noche? ¿En Judas? Vamos a volver a la lectura bíblica. Judas está justo antes de Apocalipsis, en el versículo 3. El apóstol Judas escribe a la iglesia cristiana y le dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente. ¿Qué quiere decir contender? ¿Qué quiere decir contender? ¿Qué es una contienda? Una pelea, una lucha, una contienda. Dice, necesito escribirles exhortándolos a que peleéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Había que pelear para defender la fe. ¿Por qué? Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. En la Biblia Valera Antigua dice solapadamente, lo mismo. Han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje
la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el apóstol Judas? Hermanos, hay que pelear para defender la fe, porque se han metido encubiertamente, escondidos dentro de ustedes, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Qué triste. Se infiltró ya en la época de los apóstoles. Esto estaba comenzando a suceder. Dice el versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Miren lo que pasó. El pueblo que había sido salvado, cuando se rebelaron contra Dios, fueron destruidos. No quiere decir que porque ya seamos parte del pueblo de Dios, podemos hacer lo que queremos. Esto va en contra de la doctrina muy popular hoy en día: una vez salvo, siempre salvo. Si Dios te salvó, ya estás salvo. Ya no te puedes perder porque ya el Señor te salvó. El Señor, habiendo salvado al pueblo, después destruyó a los que cayeron de la gracia, a los que no creyeron. Y eso pasó también en el cielo, versículo 6. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aún los ángeles que se rebelaron contra Dios van a ser destruidos. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así que, hermanos, esto ya pasó en el pasado, la apostasía, y Dios tuvo que actuar destruyendo a los rebeldes. Toda la epístola de Judas habla de este mismo tema. Amonesta contra aquellos que se apartan del camino del Señor. El apóstol Pedro habla de lo mismo, de cómo la iglesia iba a ser infiltrada y cómo muchos iban a apartar del camino de la verdad. En su segunda epístola, segunda de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 20, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Miren qué tremendo. Conocieron el camino de la salvación, el camino de la justicia, pero se volvieron atrás. Y dice que su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mejor le hubiera sido ni haber conocido la verdad. Versículo 22. Le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Eso es lo que pasa a aquellos que, habiendo conocido la verdad del Señor, se vuelven atrás.
apostatan. Es como el perro que vomita y luego se come lo que vomitó. Terrible. En el capítulo 2 al comienzo, dice el versículo 1, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Aquí está la profecía del apóstol Pedro. Así como hubo falsos profetas entre el pueblo de Dios en el pasado, así va a haber entre vosotros, entre la iglesia cristiana, falsos maestros que introducirán otra vez la misma palabrita que usaba Judas, ¿verdad? Encubiertamente, solapadamente. Es decir, se van a infiltrar entre ustedes, escondiditos, falsos maestros, e introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y dice el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuánta gente seguirían a los falsos maestros? ¿Cuántos? Muchos seguirán sus engaños, sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Fíjense, los falsos maestros, los falsos dirigentes, los falsos apóstoles, los falsos pastores, que por amor al dinero se aprovechan de las almas, hacen negocio. Ahí dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Es triste lo que estamos diciendo, pero esto se cumplió y se sigue cumpliendo hoy en día en la iglesia del Señor. Entonces, vino una terrible apostasía en la iglesia cristiana. Se levantaron falsos maestros, falsos dirigentes que llevaron al pueblo igualito que el antiguo pueblo de Israel a la idolatría, adorar imágenes. Y usted lo puede ver en el mundo hoy en día. Millones de personas que creen que están en el lugar correcto, que están en la religión verdadera. Y dicen, no, fuera de la Santa Madre Iglesia no hay salvación. Y sin embargo, las iglesias están llenas de imágenes y de ídolos y la gente se postra y le reza a los santos en lugar de pedirle a Dios en el nombre de Jesucristo. ¡Qué engaño tan grande! ¡Qué terrible! Y se llama iglesia cristiana. Y dicen adorar a Cristo y dicen enseñar la verdad. Y ese no es el único error que se infiltró. Vamos a descubrir esta semana un montón de otras cosas. La iglesia cristiana fue de mal en peor. Ahora recuerden, Dios siempre se guardó un remanente fiel, que no dobló sus rodillas delante de los ídolos. Prefirieron morir antes que transgredir la ley de Dios.
Y ese remanente fiel es el que podemos rastrear a lo largo de los siglos y podemos ver, ese es un fiel. ¿Y cómo lo identificamos? Porque no está metido en la política, porque no está enseñando error o mentira, porque no está adorando imágenes o ídolos, porque no está con doctrinas falsas. Y siempre fueron perseguidos. El remanente siempre fue perseguido, tal cual como lo leímos. Entonces, lo que vamos a ver en esta semana va a ser cómo había una profecía de la palabra de Dios. Ya mucho antes de que siquiera Jesús naciera, el profeta Daniel había descrito lo que vendría sobre el pueblo de Dios. Pero también Daniel dio una profecía diciendo que en el tiempo del fin la verdad iba a ser restaurada justo antes de la venida del Señor. Vamos a ir a esa profecía y vamos a concluir esta noche leyendo esa profecía, hablándoles un poquito de eso y de la gran profecía que señalaba la restauración de la verdad. Está en el libro de Daniel, en el capítulo 7. Daniel, capítulo 7, y Daniel, capítulo 8. En Daniel, capítulo 7, encontramos la historia de la humanidad y del pueblo de Dios, descrita por Daniel en un sueño que él tuvo. No lo vamos a leer en su totalidad, pero en Daniel capítulo 7 habla de 4 grandes bestias, 4 animales que subían del mar. El primero un león, el segundo un oso, el tercero un leopardo con 4 cabezas y el cuarto una bestia espantosa que tenía 10 cuernos. Eso está todo en el capítulo 7 de Daniel. Esas 4 bestias, le dice el ángel a Daniel, representan 4 reinos que se levantarían en la tierra, 4 imperios. Daniel quiso saber especialmente de la 4ª bestia. Leámoslo. Versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras las pisoteaba con los pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que le habían salido. De los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno que le había salido, delante del cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Rapidito les recuerdo, la 4ª bestia es el 4º imperio que tuvo dominio sobre el mundo, el imperio romano. Y si ustedes se fijan, esta bestia iba a pisotear al pueblo de Dios. Ya hablamos de las persecuciones del imperio romano, pero Daniel vio que le salía un cacho pequeño, un cuernito chiquito en la cabeza de la 4ª bestia, que es Roma. Y ese cacho pequeño empujaba para salir y arrancaba 3 de los cuernos.
Y dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ese cuerno pequeño que arranca a 3 cuernos para surgir, sale de Roma, de la cabeza de la cuarta bestia. Es una prolongación de Roma, pero se hace más grande que los demás cuernos. Miren, los 10 cuernos representan la división del Imperio Romano en 10 naciones. Los 10 cuernos. Y eso lo confirma la historia. Pero un poder que sale de Roma se hace más grande que las naciones de Europa. Recuerden que antes en el Imperio Romano todo eso era un solo imperio. Y era un solo idioma, el idioma latín, hablaban en todo el Imperio Romano. Pero luego se divide en 10. Por eso en Europa están los francos que hablan francés, están los alamanes que hablan alemán, están los suevos que hablan portugués. En Portugal están los visigodos, de ahí vienen los españoles, y así sucesivamente, los érulos, Italia. Se divide en 10, pero Daniel vio que surgía un cuerno pequeño, y este cuerno se hacía más grande que las naciones de Europa. Pero tenía una característica. Arranca 3 para surgir, y este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio en favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Me dijo así el ángel: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. A toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes o 10 naciones, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. La historia confirma que el poder que surge en Europa después de la división del Imperio Romano, y que arranca 3 de esos poderes que estaban en Europa para surgir, es el papado. El obispo de Roma llega a ser líder político de toda Europa, y 3 de las naciones que no se le sometieron, los ejércitos católicos los eliminaron, los vencieron, que fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Y así el obispo de Roma llega a dominar toda Europa. Y domina por 1260 años. Sigamos leyendo. Ese cuerno pequeño, versículo 25. Ahí ya leímos que iba a ser diferente de los otros reinos. Los otros reinos son reinos políticos, pero este iba a ser un reino político religioso. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán
y le obedecerán. Queridos amigos y hermanos, ese cuerno pequeño que persiguió a los santos del Altísimo es Roma papal. Si los romanos mataron 3,5 millones de cristianos, el papado, mediante la Santa Inquisición, a lo largo de los 1260 años de supremacía papal en Europa, persiguiendo a los así llamados herejes o disidentes que no aceptaban el dominio del obispo de Roma, mató a 50 millones de así llamados herejes, cristianos que no se sujetaban a un hombre, que servían solo al Dios del cielo, que no adoraban las imágenes, que no aceptaban el bautismo de los niños pequeños, porque leían en la Biblia: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Que guardaban el sábado y no el domingo que Roma había establecido, porque ya leímos que una de las cosas que iba a hacer este poder era pensar en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Bueno, la historia es tremenda, la historia de esta gran apostasía que vino en el mundo cristiano. La iglesia que Cristo fundó se corrompió, se mezcló con el paganismo, se hizo a un lado la ley de Dios, se puso un día de reposo. La Biblia señala el sábado como el día de reposo. Desde la creación del mundo, y es parte de la santa ley de Dios, el 4.º mandamiento: acuérdate del día de sábado para santificarlo. Pero este poder que nace de Roma hace un lado el sábado y establece en su lugar el domingo. También lo que enseña la palabra de Dios, que cuando una persona muere, descansa y espera el día del juicio final. Porque Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero este poder que sale en Roma comienza a enseñar que los muertos ya están en el cielo y son los santos y se les puede rezar y orar a ellos. Imagínense. Entonces, si ya están en el cielo, ¿a qué va a venir Cristo a juzgar a los vivos y a los muertos? Si ya los muertos están en el cielo y los malos ya están en el infierno quemándose. Todas esas doctrinas vinieron del paganismo, del Imperio Romano, y se introdujeron dentro de la iglesia cristiana. Y nomás les estoy comenzando por allí. Mañana vamos a entrar a ver las doctrinas distintivas, especiales de la palabra de Dios y cómo se restauran en el tiempo del fin. Un poquito más leemos para que ustedes vean la gran profecía de la restauración de la verdad. En Daniel capítulo 8 habla de ese cuerno pequeño. Dice en el versículo 9, Daniel 8:9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. El ejército del cielo es el pueblo de los santos del Altísimo, y los pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra Cristo, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso
y prosperó. Fíjense, este poder, este cuerno pequeño, iba a echar por tierra la verdad. E iba a prosperar, se iba a ser grande. Dice el versículo 24. Con su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Versículo 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Y va a ser adorar como si fuera Dios. Y sin aviso destruirá a muchos. La Santa Inquisición destruyó a muchos fieles cristianos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, aún tratándose de hacer pasar como el pontífice, cuando la Biblia dice que el único pontífice es Cristo. Y se hace llamar el sumo pontífice. Cuando la Biblia nos dice que hay un pontífice y uno solo. A ver, vamos a leer esto. En el libro de Hebreos, en el capítulo 8, dice el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Ponme Reina Valera antigua. Miren cómo es otra manera de traducir la palabra sumo sacerdote. Tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Y quién es ese pontífice que se sentó a la diestra de la majestad en los cielos? Léanlo en Hebreos capítulo 4, versículo 14. 4:14. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quién es el gran pontífice? Pero el cuerno pequeño se iba a levantar contra el príncipe de los príncipes, y él se iba a tratar de poner en el lugar de Cristo. Cristo es el único que puede perdonar los pecados, pero él dice que él también puede perdonar los pecados. Cristo es el único que es infalible, pero él también dice que es infalible. Ese dogma, enseñanza católica, se llama el dogma de la infalibilidad papal. Imagínense que un hombre es infalible igual que Dios, que no puede errar. ¡Qué tremendo! Y se hace adorar como si fuera Dios. Le besan el anillo, le besan los pies, le besan la mano. Echó por tierra la verdad. Cristo es el único. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo, hombre. Puedes volver a Reina Valera del 60, que es la que yo tengo aquí. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, si la palabra de Dios nos enseña que nomás hay un mediador y uno solo entre Dios y los hombres, entonces, ¿cómo podemos ir a Dios a través de María?
¿Cómo podemos ir a Dios a través de los santos? ¿Cómo podemos rezarle a los santos y pedirle que nos hagan favores? Si la palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora estamos entendiendo cuán grave es lo que estamos viendo. Todo esto estaba profetizado. El libro de Daniel se escribió 600 años antes de que Cristo naciera, pero se nos da la descripción. Iba a venir el Imperio Romano y luego se iba a levantar el Imperio Romano cristiano y se va a poner en el lugar de Dios y se iba a hacer adorar como si fuera Dios. Miren, el apóstol Pablo ya lo había dicho. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y estamos viendo ahora de la gran apostasía que vendría en la iglesia cristiana. Y luego vamos a terminar con la profecía de la restauración de la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2. Dice así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor esté cerca. Nadie os engañe en ninguna manera de la venida del Señor, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Miren cómo le llama, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. ¿Cómo? Como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Un hombre que se cree que es igual a Dios. Miren qué tremendo, se hace llamar Santo Padre. ¿Ustedes saben lo que es eso? Apocalipsis 15, dice el versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. ¿Quién es el único que es santo? Dios, el Señor. Pero este hombre se hace llamar Santo Padre. Le usurpa el título y el lugar que le corresponde solo a Dios. En el Evangelio según San Juan, Jesús nos dice quién es el Padre Santo. Vamos a leerlo. San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. Dice en el versículo 11. Ya yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Notaron? Padre Santo. ¿Quién es el Santo Padre? El que está en el cielo. Miren Mateo 23. Palabras del Señor Jesús también, versículo 9. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está ¿dónde? En los cielos. No llaméis Padre vuestro a nadie aquí en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo se hace llamar
Santo Padre. Si santo solo es Dios, y si el único Padre es el que está en los cielos de todos nosotros, le usurpa el título y la posición a Dios Padre. Le usurpa el oficio a Jesucristo, que es el único sumo pontífice. Pontífice quiere decir mediador. Viene de la palabra latín ponto, que quiere decir puente. Pontífice quiere decir el puente entre el cielo y la tierra. El mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces, se hace llamar Santo Padre, usurpándole el título y la posición a Dios Padre, como si fuera Dios. Se hace llamar Sumo Pontífice, usurpándole el título y la posición a Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Y también le usurpa el título y la posición al Espíritu Santo. Porque Jesús dijo que Él dejó un representante suyo en esta tierra. Y vamos a ver a quién dejó Cristo como representante suyo en esta tierra. San Juan capítulo 14 y versículo 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjense que Jesús dejó a alguien aquí para que nos enseñe, para que nos recuerde, para que nos guíe, para que nos consuele. San Juan capítulo 16, versículo 7. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús dejó el Espíritu Santo como su representante en esta tierra, para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos muestre la verdad. Pero resulta que este hombre que se sienta en un trono en Roma, dice que él es el que enseña a los fieles, el maestro de los fieles. Y que cuando él habla como maestro de los fieles, lo que él dice es infalible, que él no puede errar, ni nunca erró. El Papa nunca erró en toda la historia, ni puede errar. Pero ¿cuántos papas se han contradecido en lo que han dicho? Y sin embargo, la doctrina dice que no puede errar porque es infalible. Y le usurpa el lugar al Espíritu Santo porque se hace llamar el vicario de Cristo. Y el vicario quiere decir el representante de Cristo aquí en la tierra. Imagínense, cuando Jesús dejó un representante, el Espíritu Santo, pero este hombre que iba a echar por tierra la verdad, se iba a hacer adorar como si fuera Dios. ¿Y hasta cuándo iba a durar todo esto? Y ahora sí vamos al final.
Hoy solamente estamos introduciendo lo que vamos a comenzar a estudiar mañana. ¿Cómo surge la restauración de la verdad en este tiempo del fin? Y ustedes van a ver qué tremendo lo que vamos a aprender el día de mañana. Dios tenía un plan mediante el cual la verdad iba a ser restaurada. Vamos de vuelta a Daniel. Estábamos en Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Y leímos allí el versículo, el último que leímos fue el versículo 12. Decía: a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Versículo 13. Entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Ahora, ustedes saben lo que estamos leyendo. La profecía que da la fecha cuando la verdad iba a ser restaurada, cuando el santuario, que es el templo de Dios en esta tierra, iba a ser purificado. Pero también el santuario celestial, donde Cristo ministra como sumo pontífice, iba a ser purificado del pecado de todo el pueblo. La profecía de la purificación del santuario. Mañana vamos a iniciar por aquí, por esta profecía. Para poder entender lo que vamos a ver mañana, la purificación del santuario, tienen que haber escuchado el tema de hoy. Así que si quieren invitar a alguien para mañana, explíquenle lo que vimos hoy, cómo esto iba a suceder, la verdad iba a ser echada por tierra, pero Dios iba a purificar el santuario al final de 2300 tardes y mañanas. ¿Qué es la purificación del santuario? Es la primera doctrina, la primera enseñanza que fue restaurada. Y este versículo indicaba el surgimiento de la verdad en el tiempo del fin. Y mañana, cuando veamos el cumplimiento de esto, vamos a sacar la cuenta: 2300 tardes y mañana, 2300 días, y nos va a llevar a una fecha específica en nuestros días, porque 2300 tardes y mañanas son 2300 días, que en profecía son años, y nos va a llevar a la fecha cuando se iba a restaurar la verdad que fue echada por tierra. Es decir, la profecía señalaba exactamente, la pregunta es: ¿hasta cuándo durará la verdad siendo pisoteada, los santos siendo perseguidos? ¿Hasta cuándo? Pregunta. Y le responde: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Mañana vamos a ver la tremenda profecía, la profecía más larga de toda la Biblia. 2300 años de historia, y nos va a llevar hasta nuestros días.
Y vamos a aprender cuáles son esas verdades que fueron echadas y pisoteadas por el cuerno pequeño y cómo fueron restauradas en este tiempo del fin. Por eso, el tema de esta noche llevaba por título La fe adventista, una fe singular. ¿Y por qué singular? Porque Dios señaló la fecha cuando las verdades se iban a restaurar en el tiempo del fin. Y Dios levantó el movimiento adventista, levantó el pueblo que iba a restaurar todas las verdades que habían sido cambiadas de la palabra de Dios. Es una fe singular porque la fe adventista es la misma fe que enseñó Cristo, que enseñaron los apóstoles, que iba a ser restaurada en el tiempo del fin. Y eso vamos a aprender el día de mañana. Y la fe adventista tiene 7 pilares sobre la cual se edifica toda la fe, la doctrina adventista. Y vamos a estudiar esos pilares de la fe adventista. Hemos visto en esta noche algo tremendo. Hemos visto cómo a lo largo de la historia Dios ha tenido un pueblo. Casi siempre es en la apostasía. Pero Dios siempre se ha guardado un remanente fiel. Así como de la nación judía sale la iglesia cristiana. La iglesia cristiana cae en la apostasía, pero Dios se reserva un remanente fiel que va a restaurar las verdades en el tiempo del fin. Hemos aprendido que Dios tiene un pueblo en esta tierra. Un pueblo fiel, que le ama, que le sirve y que le obedece. Y vamos a ver las características de ese pueblo. ¿Cómo podemos saber que realmente estamos en la verdad y en el pueblo de Dios? ¿Cómo podemos saber? Miren, hermanos, es muy sencillo. Tenemos que ver qué fue lo que enseñó Cristo, qué fue lo que enseñaron los apóstoles, y si nos han enseñado algo diferente de lo que Cristo y los apóstoles enseñaron, sabemos que son los engañadores que cambiaron la verdad. ¿Están captando cuán importante es esto? Por eso necesitamos conocer la doctrina de Cristo en su palabra. Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Aquí está la verdad de Cristo, la verdad de los apóstoles. Y si nosotros conocemos esto, como lo vamos a comenzar a ver mañana, no vamos a ser engañados y vamos a tener certeza y seguridad de dónde estamos parados. Algunos dicen, estaba yo escuchando el otro día un video de un sacerdote católico muy famoso que se llama el Padre Toro. Le gusta la apologética, le gusta pelear con otros que no son católicos, tratando de demostrar que la Iglesia Católica es la única verdadera y que todas las demás están mal. Y viendo al Padre Toro, ¿no es cierto? Él decía, la Iglesia Católica es la verdadera porque viene de Cristo y de los apóstoles. Por eso se llama apostólica. Y por eso es católica, porque es mundial. Y es apostólica porque viene de los apóstoles. Y tiene que ser la iglesia verdadera porque es la iglesia más antigua.
Me gustaría preguntarle al Padre Toro si porque es antigua es la verdadera. ¿Qué hacemos con los antiguos herejes que ya se habían levantado en la época de los apóstoles? Solo porque sea de aquella época de los apóstoles, ahí vimos que aún en aquella época ya se habían apartado y había infiltrado. Mi pregunta sería, ¿ustedes vienen de la doctrina verdadera o de la doctrina infiltrada? Cristo dijo que iban a crecer juntos el trigo y la cizaña. La pregunta es, ¿qué crece más? ¿La buena semilla o la mala hierba? Entonces no es seguridad que venga de muy antigua y que sea muy grande. Lo que hay que ver es lo que enseña. Si la enseñanza está de acuerdo a lo que Cristo y los apóstoles dijeron, entonces podemos saber que estamos en lo correcto. Pero si difiere con lo que Cristo y los apóstoles enseñaron, sabemos que hemos sido engañados. Que Dios nos ayude a entender su verdad y a ponerla por obra. Yo estoy seguro de dónde estoy parado, porque lo he comparado con el Santo Libro de Dios. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Él es el único que puede dar salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Cristo Jesús. Yo estoy seguro de dónde estoy parado, porque la palabra de Dios es la verdad. Y creo que Jesucristo es el único mediador. Creo que Él nos dio su santa ley, en la cual dice, no tendrás otros dioses delante de mí y no te harás imágenes, ni te postrarás delante de las imágenes. Yo estoy seguro de dónde estoy, porque sigo los mandamientos de Dios. Yo estoy seguro de dónde estoy, y muy parado, porque hay un mandamiento de la ley de Dios que dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Bueno, no me voy a adelantar, pero mañana vamos a ver cuáles son los pilares de la doctrina de Cristo Jesús. En esta noche vamos a darle gracias a Dios, porque Él nos ha hablado a través de su palabra. Y hemos podido aprender que hay una base sólida para nuestra fe, para no ser engañados. Aferrémonos de esa ancla segura, porque está profetizado que en los postreros días muchos van a apostatar de la fe. Está profetizado que se levantarían falsos maestros, falsos profetas, y que la gente, teniendo comezón de oír, irían tras esos falsos maestros, que se apartarían de la verdad para irse a las fábulas y a los cuentos. Por eso tenemos que conocer la verdad para no ser confundidos. Que Dios nos ayude. Dice el profeta Isaías, compra la verdad y no la vendas. Agárrate fuerte de la verdad que es Cristo, que es su palabra, que es su santa ley, para que nunca seas confundido. ¿Quieres en esta noche renovar tu fidelidad a Dios, a su palabra y a su santa ley? Mira, aquí está el fundamento. La palabra de Dios, la única norma de fe. La santa ley de Dios, la verdad. Cristo, el único que salva. Alabado sea tu nombre.
¿Cuántos en esta noche quieren decir, yo quiero seguir fundado firmemente en la verdad eterna de Cristo Jesús, en el Evangelio eterno? ¿Puedo ver las manos? Amén, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Quizás hay alguno aquí que quiere decir, pastor, ore por mí. Yo quiero conocer la verdad, no quiero ser engañado. Quizás es primera vez que has venido aquí en esta noche, pero quieres que oremos especialmente por alguna necesidad en tu hogar, en tu familia, alguna cosa por la cual estás pasando. Quizás hay alguien aquí que necesita un milagro de parte de Dios, ya sea para usted o para alguien de su familia. ¿Quisieras que oremos por ti en esta noche? Al concluir, hay alguien aquí que quiere decir, pastor, ore por mí, porque yo quiero seguir a Cristo y su verdad. ¿Quieres levantar tu mano allí donde estás? Si eso es lo que sientes en tu corazón, yo quiero conocer esta verdad y seguirla de todo corazón. ¿Hay alguien aquí? Amén, el Señor te bendiga, amén, amén, el Señor te bendiga, amén. El Señor les bendiga a ustedes también, alabado sea su nombre. ¿Hay alguien que tiene alguna necesidad especial para que oremos en esta noche? Amén. Vamos a ponernos en pie. Y voy a invitar a aquellos que quieren que oremos especialmente por alguna situación en su hogar, en su familia, o por ustedes, por sanidad, lo que sea. Dios conoce lo que está en tu corazón. Les voy a invitar que puedan acercarse aquí adelante para orar por ustedes. Los que quieren una oración especial, un milagro de parte de Dios, pasen aquí al frente y vamos a orar por ustedes. Vengan. Dios conoce cada corazón. Él sabe lo que está en nosotros. No hace falta que lo expresemos públicamente, porque Dios lee aún los pensamientos de nuestra alma. Vengamos a Él con fe y digámosle, Señor, dame lo que estoy pidiendo, no para mí, sino para gloria de tu nombre. La Biblia dice, y fue Jesús el que dijo estas palabras, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, de acuerdo a su voluntad, yo lo haré, para que el nombre de mi Padre sea glorificado. Vamos a pedirle con fe en el nombre del Señor Jesús. Arrodillémonos para orar. Padre Santo, en esta noche, en la quietud de esta hora, venimos ante tu presencia, agradecidos porque tú nos has hablado a través de tu palabra. Hay muchas cosas que hemos leído en tu santo libro y nos damos cuenta que hay una gran verdad que tú enseñaste desde el comienzo. También hemos aprendido, Señor, de que el enemigo odia esta verdad y va a tratar de echarla por tierra, de confundir a las almas. Gracias porque tenemos tu palabra para no ser engañados. Y en esta hora, Señor, aquí hay un grupo de hijos tuyos que se han acercado aquí adelante manifestando que tenemos necesidades en nuestra vida. Tú las conoces, Señor. Te ponemos delante de ti nuestras peticiones. Puede ser que alguno esté pensando, lo mío es importante para mí, pero ¿cómo lo voy a molestar a Dios con pedirle esto? Él que tiene que regir todo el universo. No te dé vergüenza venir a Él. Padre Santo, aquí estamos delante de ti con nuestras necesidades. Y tú dijiste que todo
lo que afecta a nuestra paz está cerca de tu corazón. Tu palabra dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados y que no cae uno solo en tierra sin que tú lo sepas. Te ponemos delante de ti todo lo que está en nuestro corazón. Tú lo conoces, pero te pedimos que tú respondas a cada petición, que tú hagas ese milagro para gloria de tu nombre. Danos tu paz en esta hora y la seguridad de saber que tú has de escuchar y que tú has de responder a cada necesidad de acuerdo a tu infinita sabiduría y a tu grande misericordia. Bendice a aquellos que también se han unido a nosotros a través de los medios de comunicación. Donde quiera que estén, Señor, que tu bendición los alcance al igual que a nosotros aquí. Derrama tu Espíritu Santo en cada mente, ilumínala y fortalece nuestra voluntad para hacer tu voluntad. Porque sabemos, Señor, que si estamos en tus caminos y obedecemos tus mandamientos, todo lo que pidamos en el nombre de Jesús nos lo darás porque guardamos tus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de ti. Despídenos con tu bendición y tráenos nuevamente el día de mañana para seguir escuchando tu palabra. Te lo pedimos en el nombre sacrosanto de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.